alumnos de tercer grado de secundaria. Es un gusto darles la bienvenida a Aprende en Casa. Soy la maestra Brenda Alicia Hernández Hernández. La sesión tiene como objeto estudiar a las matemáticas como una construcción social en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. Además, se tiene como propósito reconocer las aportaciones de Descartes a las matemáticas. Los descubrimientos del académico del cogito ergo sum, pienso, luego existo, se enseña en la actualidad en todos los sistemas educativos. Además, este matemático se cuestionó los pensamientos científicos predominantes de su época, apostando así por la razón, la experimentación y la observación frente a la tradición científica de su siglo. Es así como hoy tengo el honor de entrevistarlo. Con ustedes, el padre de la geometría analítica, René Descartes. A ver, denme unos segunditos. Ahí estamos enlazándonos. ¡Guau! ¡Bienvenido, Descartes! Muchas gracias, maestra Brenda. Veo que hoy estoy conectado vía remota con usted en la República Mexicana en el año 2021. Estoy muy emocionada con este encuentro. ¿Le parece si iniciamos la entrevista? Claro, con mucho gusto. Comience por su nombre completo, cuándo y dónde nació. Platíquenos sobre sus padres. Mi nombre es René Descartes Brochard, o en latín, Renatus Cartesius. Nací en La Hache, en Touraine, el 31 de marzo de 1596. Ya mero es mi cumpleaños. Fui el cuarto hijo de una familia bien acomodada de la baja nobleza. Mi madre, Jeanne Brochard, murió meses después de mi nacimiento y mi padre, Joachim Descartes, se desempeñó como abogado y consejero en el Parlamento de Bretaña. Por cierto, la ciudad en donde usted nació lleva el nombre de Descartes en su honor. Además, hay una estatua frente al ayuntamiento de la ciudad que lo vio nacer. ¡Ah! Por cierto, qué bien me veo. Pero, con un padre tan ocupado, ¿quién estuvo a su cuidado? ¿Cómo vivió su infancia? Además de mi padre, estuve al cuidado y crianza de mi abuela y de una nodriza. Mi padre me llamaba el pequeño filósofo, porque desde niño me pasaba cada día haciéndole preguntas. ¡Qué interesante! Entonces, desde muy pequeño tenía inquietud por el conocimiento. Me imagino que esto lo motivó a seguir formándose. Así es. Estudié en La Flèche, dirigida por jesuitas, en la región del Pays de Loire, hasta los 16 años. Los 5 primeros años estudié gramática, retórica y dialéctica. Aprendí latín y griego, así como cultura clásica. El resto de las enseñanzas eran basadas en textos filosóficos de Aristóteles, referido en mis estudios tanto de física como de biología. El plan de estudios incluía una introducción a las matemáticas puras y aplicadas, astronomía, música y arquitectura. Me voy a poner cómoda, pero se sabe que usted estudió Derecho en la universidad. Algo que se pensaría no es afín a su gusto por las matemáticas. Bueno, es que en 1614 terminé mis estudios en La Flèche.
e inicié otros más en la Universidad de Poitiers, en donde obtuve la licenciatura en Derecho 2 años más tarde. Después, en 1618, me enlisté en el ejército de Holanda para combatir la guerra de los 30 años y conocí a un joven científico, Isaac Bigman. Este encuentro inició una estrecha amistad de varios años. Para Bigman, escribí pequeños trabajos sobre física, sobre la presión del agua en un vaso y sobre la caída de una piedra en el vacío, así como un compendio de música. Trabajar con Bigman estimuló en gran medida mi interés por las matemáticas y la física. Pero terminados los tiempos de guerra, en 1628 me instalé permanentemente en Holanda, un ambiente idóneo para practicar mis estudios en total libertad. Sin embargo, llamó mi atención que en ninguna de las materias que se estudiaban se tenía un interés genuino por la búsqueda de la verdad, como lo hacían la literatura o la retórica. Se tenían para un fin práctico y no para buscar la verdad. Por ejemplo, el pensamiento filosófico que se refutaba entre sí como si no se tuviera un objetivo. Para mí, solo las matemáticas, gracias al rigor de su método, presentaban absoluta certeza. Por esa razón me interesan las matemáticas, porque a través de la razón se conseguía una metodología basada en los caminos del rigor. Sé que tiempo después, en 1928, preparó su trabajo científico Le Monde, en donde describió los fenómenos físicos que revelan el funcionamiento del mundo. Sí, y posteriormente escribí el discurso del método. Una obra de suma importancia. Cuéntenos lo que asombró a sus contemporáneos. Se sabe que la escribió en francés y no en latín, como se marcaba en la tradición de los trabajos científicos. Claro, el título de la obra lleva por nombre Discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Ay, no se me ocurrió un título más corto. Y como bien se expresa maestra Brenda, fue publicado anónimamente por primera vez en Leiden en 1637. Pero esa primera edición era apenas el prólogo de 3 tratados científicos a futuro: la dioptríca, los meteoros y la geometría, que no se publicaron de manera independiente hasta el siglo XIX, según me informaron. Háblenos de la geometría, donde propuso unir el álgebra con la geometría en una sola disciplina, dando origen a la geometría analítica. Claro que sí, perfecto. Dice bien, maestra Brenda. Al unir el álgebra con la geometría, pude expresar diversas formas geométricas en ecuaciones y viceversa. Según las personas estudiosas de la época, la idea no solo fue novedosa y un extraordinario avance matemático,
porque sentó las bases para el desarrollo de otras ramas de la matemática, como el cálculo. Desarrollado por Newton y Lewis. Pero cuéntenos más sobre la relación entre la geometría y el álgebra. ¿Cómo dio lugar a la geometría analítica? Claro, ponga atención. De acuerdo. Durante mis estudios, la geometría dominante era la euclidiana, con el uso de la regla y el compás para resolver los problemas. Mi método funcionó y resultó más práctico, gracias a que la geometría analítica representa el conjunto de soluciones de una ecuación de dos variables, x y y, mediante una línea en el plano. La geometría analítica fue un poderoso instrumento de resolución para los problemas geométricos que utilizan como herramienta básica el álgebra. En esta nueva geometría, los puntos del plano se identifican con pares de números llamados coordenadas, x, y. Ustedes ya saben que es un sistema de coordenadas. Cada par de números indica la posición de un punto con respecto a dos rectas perpendiculares fijadas, que llevan el nombre de coordenadas. El eje de las X o eje de las abscisas y el eje de las Y o eje de las ordenadas. Es decir, cada par de coordenadas X, Y especifica un punto único en el plano. Y cada punto en el plano está dado por un único punto par de coordenadas. Le cuento. Hice visible que cada ecuación algebraica es una figura del plano cartesiano. Y cada figura del plano cartesiano posee una ecuación algebraica. Además de asociar coordenadas a puntos, describí líneas trazadas en el plano mediante ecuaciones con dos variables, x y viceversa, con relación a un sistema de coordenadas. La geometría analítica es, por tanto, una relación entre el álgebra y la geometría que asocia pares de números a puntos y ecuaciones a curvas. Esta asociación va más allá de lo gramatical, vincula la sintaxis del álgebra y de la geometría, es decir, las relaciones, vínculo y operaciones entre los elementos de ambas. ¿Cómo le explico? Por ejemplo, una ecuación del tipo AX más BY igual a C. Ecuación polinómica de grado 1. Como 2x más 3y igual a 0. Tiene como conjunto de soluciones una línea recta que surge al unir todos los puntos con coordenadas x y y, cuyos valores satisfacen esa igualdad. Las circunferencias
y el resto de las cónicas se representan con ecuaciones polinómicas de grado 2. Realmente asombroso. Este enfoque permitió resolver problemas geométricos mediante la exclusiva manipulación de expresiones algebraicas. Y como bien dice, se integran al plan de estudios de las matemáticas. Tanto las coordenadas en un plano como las ecuaciones cartesianas se enseñan a nivel secundaria. La geometría analítica tiene por objetivo representar figuras geométricas con ecuaciones. Las ecuaciones de la recta y la parábola pueden ser trazadas en un plano que ya se conocen. Desde luego, también pueden trazarse otros elementos de la geometría como esferas o cilindros, aunque puede sonar muy complejo. Por ello también se le nombra geometría cartesiana. Por otro lado, señor Descartes, las alumnas y alumnos en diversas ocasiones se preguntan cómo les ayudará la geometría en su vida cotidiana. ¡Qué interesante pregunta! Las gráficas en el plano cartesiano proporcionan información para la toma de decisiones. Imaginen una empresa en donde el gerente de ventas les presenta así la información al dueño. ¿Ya lo están viendo? ¿En cuál de las dos presentaciones creen que el dueño o el gerente debe estar preocupados? Como se da registro, la gráfica expresa una figura geométrica que proporciona información para la toma de decisiones en la empresa. Por ejemplo, cambiar la política de ventas, sus prácticas comerciales o recompensar al gerente por su desempeño. Aunque en la segunda expresión la gráfica parezca que no le fue nada bien. La geometría analítica, al analizar conjuntamente la figura en un plano cartesiano y su relación con la ecuación, brinda una poderosa herramienta para representar situaciones o fenómenos para una toma de decisiones en un contexto dado. Así es, maestra Brenda. Ya se sabe, alumnas y alumnos, que cuando se tenga una figura en el plano cartesiano, se refiere a ella como un conjunto de puntos que cumplen una condición en el plano. Y este conjunto de puntos lleva el nombre de lugar geométrico. ¿Y qué nos puede decir de la siguiente frase? Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. Interesante. La primera de las 4 reglas de está íntimamente relacionado con la duda metódica. No admitir ningún argumento como verdadero sin antes conocer la evidencia que lo precede. De este modo, se debe evitar la precipitación con un carácter previsor. Por ello, es preciso partir de principios racionalmente evidentes, es decir, claros y perfectamente inteligibles. Las 3 reglas son las siguientes y forman un cauteloso procedimiento para llegar al conocimiento cierto.
an. Dividir los problemas en sus elementos primarios. Aquí los dividiré por color, los cuales se revelarán como verdaderos o falsos. A estos se les llama análisis. Do, reunir y organizar los conocimientos elementales obtenidos y de a poco, como por grados, alcanzar el conocimiento de los compuestos. A esto se le llama síntesis. Trois, enumerar y revisar todas las verdades conocidas para estar seguros de no omitir nada y comprobar si se relacionan unas con las otras. ¿Yo? Es decir, la enumeración y la prueba. El tiempo para la entrevista se terminó. Fue un gusto tenerlo con nosotros, Descartes. Ha renovado en mí el interés por las matemáticas y la filosofía. Estoy segura de que comparten este gusto las alumnas y alumnos de Aprende en Casa. Muchas gracias por permitirnos la entrevista. Ha sido una experiencia inolvidable. ¿Algo que quiera compartirnos para despedirse? Muchas gracias, maestra Brenda. No, gracias. Pero solo quiero dejar un mensaje a las alumnas y los alumnos mexicanos. Las matemáticas tienen invenciones muy sutiles. Se emplean como una herramienta útil para contentar a los curiosos, así como para facilitar otras disciplinas y favorecer el trabajo de las mujeres y los hombres. Espero que nuestros descendientes estén agradecidos no por el contenido expuesto, sino por aquellos que fueron omitidos voluntariamente a fin de que ustedes a futuro las descubran. Hasta pronto, maestra Brenda. Hasta pronto, alumnas y alumnos. 5. ¡Hasta pronto! Estuvo muy interesante la entrevista, ¿verdad? ¿Qué les pareció la vida y obra de René Descartes? Las invito y los invito a consultar en su libro de texto los aprendizajes esperados con relación al plano cartesiano, la representación de un conjunto de puntos cuyas coordenadas pertenecen a una relación definida en un conjunto de números. Pero antes de terminar la sesión, es momento de lanzar un reto. Registra en tu cuaderno 2 aportaciones importantes de René Descartes a las matemáticas. Una vez realizado el reto, le sugiero enviarlo a su maestra o maestro de matemáticas. Y para el cierre de la sesión, recapitulemos. Hoy se aprendió a concebir a las matemáticas como una construcción social en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. Se conoció la vida y obra de René Descartes, así como su influencia en las matemáticas. Y cómo su obra fue la primera en proponer la idea de unión del álgebra y la geometría en una sola disciplina, dando origen a la geometría analítica que permite la expresión de las formas geométricas en ecuaciones algebraicas y viceversa. La sesión ha concluido. Soy la maestra Brenda y fue un gusto compartirla con ustedes.
Sigan pendientes de las próximas sesiones de Aprende en Casa. Me despido citando a Descartes. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. ¡Hasta la próxima! Ay, ¿a quién invitarán los maestros siguientes? Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia